La Iglesia Católica va a beatificar el próximo domingo a un número importante, casi 3 centenares de mártires españoles de la Guerra Civil Española, que tuvo lugar del 36 al 39. Y algunos hermanos y hermanas han estado un poco preocupados de si es que no significa esto que la Iglesia haya tomado partido por uno de los dos bandos de la Guerra Civil Española. Como esta, soy Alejandro Bermúdez, director de Así Prensa, y me parece importante aclarar esta confusión, porque en la Guerra Civil Española efectivamente se enfrentaron dos bandos. Desde el punto de vista socialista, de los que tienen hoy en día el poder, fue un gobierno democráticamente elegido, legítimamente elegido por la vía democrática, que fue derrocado por una dictadura nacionalista que terminó con el largo gobierno no democrático dictatorial de Francisco Franco. Desde el punto de vista de los nacionalistas, el gobierno que había sido elegido había perdido total control de la situación del país, porque milicias radicales, extremas, socialistas, comunistas y anarquistas atravesaban España armadas, establecían comisariatos bolcheviques idénticos a los de la Unión Soviética, enjuiciaban en famosos juicios populares sin ningún derecho, asesinaban sumariamente y, en consecuencia, el país se encontraba en un caos total en vías de una dictadura soviética, de ingreso además a la órbita soviética de Stalin, ayudada por Stalin, que no era lo que habían elegido los españoles y en consecuencia era legítimo un levantamiento. Esas son las dos lecturas opuestas que hoy en día existen en España sobre el pasado. Sin embargo, los católicos que fueron martirizados acá no tienen nada que ver con esta disputa política. No tienen absolutamente nada que ver. No eran militantes de un lado o del otro. Si eran católicos, si eran sacerdotes, eran religiosos, religiosas, laicos comprometidos, pero que no tenían ningún tipo de afiliación política. Sin embargo, por el solo hecho de ser católicos, las hordas socialistas, comunistas y anarquistas que atravesaban los pueblos y las ciudades españolas armados y por encima de cualquier autoridad civil, los asesinaron por el solo hecho de ser católicos. Pongo solamente un ejemplo minúsculo, porque tengan en cuenta que durante la Guerra Civil Española y en los previos de la Guerra Civil Española, durante el caos provocado por estas milicias marxistas que llevaron y que provocaron y produjeron la Guerra Civil Española, también se asesinaron a muchísimos sacerdotes. Murieron 5.000 sacerdotes. No ha habido ninguna persecución en la historia, ni en las persecuciones romanas, ni en la persecución mexicana, ni en las persecuciones soviéticas, que haya acabado con 5.000 sacerdotes en el plazo en el que acabaron los socialistas, los comunistas y los anarquistas en España. Voy a poner solamente un caso. Afueras de Barcelona, en Cataluña, había un centro de formación apartado de los claretianos. Un grupo de milicianos llega, les hace un juicio sumario a estos claretianos, un juicio sumario, ¿no? ¿Con qué autoridad? No se sabe. Llegan, tienen la autoridad de las armas, les hacen un juicio sumario. ¿Quiénes viven ahí? Muchachitos que quieren ser claretianos de 17 años a 21 años, 22 años, 23 años. Ancianos, la mayoría de ellos los formadores, y un hermano lego muy anciano, muy humilde, que apenas conocía algo de letras, sabía leer y escribir, y que se dedicaba a la atención y al servicio a través del gobierno de la cocina, de la administración y de la economía de este centro de formación. Llega esta turba socialista y asesina sumariamente a todos estos seminaristas y sacerdotes claretianos. Estos claretianos estaban complotando en algo contra el gobierno de turno. No.
estaban en Barcelona dando refugio a rebeldes, al gobierno de turno o al gobierno o a las tropas socialistas? No. ¿Estaban formando algún tipo de resistencia política o ideológica contra la victoria de los socialistas y el control que estas milicias querían tomar? No. ¿Por qué los mataron? Porque eran católicos. ¿Estaban en medio del camino en el avance militar de estas turbas socialistas? No. Estas turbas socialistas se apartaron de su camino simplemente para llegar a este seminario apartado y asesinar a los sacerdotes. Y así, en decenas de monasterios de clausura, apartados de cualquier camino, donde había monjitas que no sabían nada de la vida política, no sabían quién era Franco, no sabían quién era Pío Baroja, no sabían quiénes eran las autoridades ni gobernantes ni opuestas a la autoridad de gobernantes. Llegaron, violaron a estas monjas, las torturaron, las asesinaron. Hay fotografías de estas religiosas con balazos en la sien, con balazos en la frente, en el ojo, ¿no? Asesinadas brutalmente, simple y llanamente porque eran católicas, porque eran religiosas, porque eran sacerdotes, porque eran obispos, porque eran laicos comprometidos. Cuando estas tropas milicianas le ofrecen al hermano Lego de estos claretianos que estoy poniendo como ejemplo, que se puede ir porque él es un hombre de pueblo, ¿no? En consecuencia lo consideran como un aliado de los socialistas. Este hermanito Lego, anciano, dice: he dedicado todos mis años a servir a Dios y a la iglesia y a mi comunidad claretiana, y a mí me matan como claretiano. Y ofrece su vida por Cristo, no por Franco, no por el gobierno socialista. Muere gritando: viva Cristo Rey. No dice viva Franco, no muere gritando ninguna consigna política. Ninguna de estas personas han muerto gritando alguna consigna política. O sea que en medio de esta batalla político-ideológica hubo una persecución espantosa y atroz donde se asesinaron sistemáticamente a sacerdotes religiosos, religiosas, obispos y laicos comprometidos simplemente por ser católicos, porque habían turbas realmente endemoniadas. Cuando uno ve algunos episodios, por ejemplo, el hecho de fusilar al Sagrado Corazón de Jesús que se encuentra en una zona céntrica de España. Hay una fotografía famosa donde los milicianos socialistas, anarquistas, están con escopetas disparando contra este Cristo Rey. Los saqueos de los templos, donde ellos están vestidos con casullas de sacerdotes, con bonete de sacerdote, mientras han abierto cajones de féretros de religiosos y de religiosas muertos hace mucho tiempo, simplemente para exponerlos a la burla, fusilándolos de nuevo a pesar de estar muertos, de tener años de muertos. Uno se da cuenta que acá hay una ferocidad macabra, satánica, que quiso asesinar a todos estos católicos simplemente porque eran católicos y que murieron con las dos condiciones fundamentales para ser mártires reconocidos por la Iglesia. Número uno, murieron por odio a la fe. No los mataron porque tenían alguna postura política, los mataron porque eran católicos y porque tenían fe y porque creían en Jesucristo. Y en segundo lugar, murieron no en batallas políticas, no en confrontaciones militares, murieron inocentemente en los lugares donde rendían culto o donde fueron capturados. Y murieron entregando su vida mansamente, no en medio de un conflicto. Entonces, los socialistas, cuando se quejan hoy en día de que esto favorece a un bando y olvida al otro, es una postura completamente falsa, pero comprensible en los socialistas que solo ven la realidad desde un punto de vista ideológico. Recuerden ustedes que se inspiran en el marxismo, que ve solamente una tesis y una antitesis o antítesis, como le dicen algunos. Es decir, solamente hay dos sectores opuestos. Si no eres socialista, eres antisocialista. Si no eres revolucionario, eres contrarrevolucionario. Si no eres marxista, eres antimarxista. Si no tienes un discurso populista, estás en contra del pueblo.
y en consecuencia esta visión ideológica les impide entender esta beatificación. Pero para nosotros son mártires, son ejemplos, son testimonio, es una fiesta la que vamos a vivir el domingo con estas beatificaciones y vamos a estar extremadamente contentos de esta beatificación. Ningún católico tiene que sentirse avergonzado porque esto no es tomar partido por ninguna parte política, es simplemente reconocer a aquellos hombres y mujeres en la fe que llegaron hasta la sangre, como dice la carta de los Hebreos, en su lucha contra el pecado. Que tengas un buen día.